Bueno, ahora sí. Bueno, como presidente de SADAF, les doy la bienvenida en la proyección de la película acerca del libro que está coeditado con SADAF. O sea, contento de participar de esto que se hace muy poco, que es la comunicación de la filosofía de la ciencia. Así que nada más que decirles que adelante. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Eh, bueno, primero agradecer a todos los que se nos sumaron hoy y se nos están sumando ahora también. Esta película tiene para nosotros, se imaginan, una carga afectiva muy importante, no solo por el esfuerzo, por cómo nos comprometimos con estar allí todos juntos y dedicarle tiempo a la grabación y hablar con la gente de la edición, etcétera, sino que también este proyecto que Pablo llevó adelante hasta el final de la grabación, que digamos la edición eh, fue algo posterior, nos dejó este sabor de no haberlo podido compartir con él. Pero eso que es inevitable porque todos sabemos que la muerte no es así de previsora, sino que tenemos estos cortes. La felicidad que nos da que esto exista, que se haya podido cerrar, porque el líder del proyecto que lo inició y lo empujó, en la mitad no pudo seguir empujando, y bueno, gracias a Alejandro, a María Eugenia, a Leandro, a Jorge Wagner, que llegó a ver la terminación de la edición y después nos abandonó también. Extrañaba más a Pablo, así que espero que estén escuchándonos espiritualmente, porque también ha sido una pieza clave en el desarrollo de esto. Y yo quería, de toda esta emocionalidad, quería también sacar que esta emocionalidad no surge porque hubo una muerte o porque hubo una película. Esta emocionalidad es la forma en que se constituyó ese grupo, es la forma en que se constituyen los. Yo quiero poner de manifiesto que una habla siempre de comunidad científica, ha sido uno de sus grandes pilares para todo su marco teórico. Bueno, la constitución de una comunidad científica no consiste en que nos preocupen los mismos temas solamente. No es que vamos a agrupar gente que trabaja en filosofía de la ciencia o gente que trabaja en virus o vacunas, sino que también las comunidades tienen, como decía María Eugenia en el documental, tiene sus reglas, tiene su forma de trabajar, tiene sus códigos, tiene su lenguaje, tiene su jerga, le podemos agregar, que es una jerga que es un poco más fina que la carga lexical, que como decía Ana Rosa, eh, un cambio en el mapa del léxico es un cambio de cómo creemos que se constituye el mundo. O sea, cambiamos el lenguaje para decir que ya no estamos en el lugar en el que estábamos, estamos en otro lugar. Y ahí se abren todas estas discusiones sobre Kuhn de la inconmensurabilidad y que los científicos luego de un cambio viven en otro mundo. Científicos de diferentes paradigmas viven en mundos diferentes, que ha dado a discutir mucho. Y como también ustedes saben, yo tengo una predilección por, así como hicimos, me gustó mucho que esto pudiera terminar siendo una pieza de divulgación, también como decía Jorge, y como quería Pablo, y como queremos todos los que nos involucramos. También saben que muchos de nosotros estamos muy interesados en el sistema educativo, y ahí viene a cuento todo lo que está pasando en este documental, porque se pueden seguir usando las mismas palabras: aula, docente, escuela, aprendizaje, enseñanza, pero el problema es que eso a veces obstaculiza que se den cuenta de que haya un cambio de cosmovisión. Y hay una frase de por ahí que dijo, me parece, Wagner en el documental, que es, bueno, los paradigmas surgen porque vienen de una tradición que quiera adaptar. Entonces, yo quiero un poco iluminar con este documental lo que está pasando con la tradición de la enseñanza que está quedando agotada. No, no estamos diciendo que no hay arreglos, no estamos diciendo, no somos catastrofistas,
Estoy queriendo usar el documental para iluminar que el sistema de enseñanza tradicional ha tenido una tradición muy fuerte, muy importante, muy valiosa, nos ha traído hasta acá. No es que no logró nada, nos ha traído hasta la reflexión, como te trae cualquier recorrido consciente y que te permite mirar cómo lo has recorrido desde la metacognición. Y quizás estamos hace rato frente a las anomalías que no se pueden resolver y seguimos usando los mismos términos y eso disimula que puede estar habiendo un cambio de cosmovisión. En una de las asignaturas en las que yo estoy involucrado, en un profesorado interdisciplinar, eh, pasamos a hablar de Kuhn, vimos la obra de Kuhn, vimos algunos textos selectos, discutimos sobre Kuhn y una de las alumnas, y todos quedaron absolutamente de acuerdo con ella, dijo, lo que ustedes hicieron con esta carrera es educarnos en otro paradigma. Usamos las mismas palabras, me perdonen que me emociono, pero no era lo que pensábamos decirles, era lo que ellos descubrieron. Descubrieron que estaban siendo formados de una manera que nunca antes habían visto en un aula. Pero había aula, había enseñanza, había clases, había textos, había tareas, había trabajo colaborativo. Entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que el problema del léxico es muy grave, porque cuando seguimos hablando del planeta, pero queremos decir otra cosa, cuando queremos hablar de aulas, pero queremos decir otra cosa, cuando hablamos de aprendizaje, pero queremos decir otra cosa, tarda un poco más. Tarda un poco más. A Copérnico se le facilitó decir que había otro objeto tangible con la vista, que ocupaba el lugar que antes ocupaba la Tierra en el geocentrismo. A nosotros nos cuesta más, porque a nosotros, como todos los que estamos acá, somos educadores en distintos niveles. Y a nosotros nos cuesta más, porque si antes se le llamaba aprendizaje a eso de que la letra con sangre entra, bueno, ¿hace cuánto que abandonamos esa noción de aprendizaje? De esfuerzo, dedicación, sacrificio. No es esa la noción de aprendizaje hace mucho. Entonces, lo que estamos invisibilizando con los mismos léxicos, y que acá quiero reconocerle a Santi una de las intervenciones maravillosas, que uno era oscuro, tenía que hablar de cosas distintas con el lenguaje anterior, disponible. El problema es que seguimos hablando de aprendizaje, seguimos hablando de enseñanza, de docencia, de escuela, y los chicos entonces menos, que son los destinatarios, menos van a hacer el cambio de paradigma o van a sentir que están en otra cosmovisión. Dejo esto sentado porque me parece que lo de Kuhn puede tener ramificaciones realmente importantes en el sentido de que si el léxico no cambia, el proceso de cambio revolucionario puede tener dificultades que no las tendría si no aparecen esas nuevas ontologías que indicaría ese nuevo léxico. Eso era mi apasionamiento, me llevó para ese. Bueno, a mí me gustaría dedicar este espacio primero a celebrar esto que estamos haciendo en este momento. Digo, la película la venimos celebrando desde que salió a la luz, fue muy accidentada, ante eso, digamos, porque nos agarró en el medio la muerte de Pablo y un montón de planes cambiaron y eso se reflejó en la película. Particularmente Pablo no había llegado a grabar sus alocuciones y eso hizo que Jorge Rasler, que no quería participar de la película, terminó participando un montón y que tuvo que dar una gran mano a Laura Martínez, que hizo las veces de Pablo, ¿no? O sea, fue la que grabó todas las partes que iban a darle un sentido al guión. Pero bueno, eso probablemente lo cuente mejor Alejandro Valdía, el director que pronto se va a conectar con nosotros. Eh, pero bueno, la venimos celebrando entonces como un hecho súper importante que hayamos podido tenerla, pero a mí, yo además de esto, además de la celebración general por la existencia de esta película, celebro pasarla acá en Sara, que es nuestra casa, la casa de muchos de los que participamos en la película, y que tiene que ver mucho en la Calzada, porque la relación que nosotros establecemos con Pablo, hubo muchas instancias acá, Pablo, muchas veces en Sada, hicimos muchos eventos juntos sobre
nuestros beneméritos congresos rioplatenses, que hacíamos una parte acá y una parte allá, una parte acá en Sadaf y una parte en la Udelada, ahí donde el edificio ese tan bonito que sale en la película. Y en ese sentido era justo y necesario que la hacemos acá, tengamos esta instancia de Sadaf Films, aprovechando la instalación espectacular que tenemos para la película, que parece que estuvo buenísimo. Y también para recordar no solamente a Pablo Viajorte como protagonista de la película y de este proyecto, sino, bueno, que ellos formaron con nosotros una red que nos excede a la que participamos de la película, que nos excede porque también está mucha gente más de SADAF que ha participado, que siempre nos ha apoyado, y a la comunidad en general. Ustedes vieron que en la película participa un montón de gente que son colombianos, español, Ana Rosa desde México, y eso es un poco lo que está reflejando es esta filosofía que nosotros defendemos. No me refiero a filosofía analítica, sino me refiero a la filosofía académica, ¿no? A la idea de que trabajamos en red, a la manera en que nos gusta hacer filosofía de esa manera, nos gusta, digamos, no hacemos competencia a ver quién hace el paper más citado, sino que tratamos de juntarnos, tratamos de debatir y de salir a almorzar y de salir a cenar y de tomar vino y hacer todas esas cosas lindas en las cuales todos recordamos a Pablo como un gran abanderado de esa manera de vivir y de trabajar y de apoyarnos entre nosotros. Particularmente en mi caso, la relación con Pablo éramos de dos personas que estábamos en un proceso bastante parecido, quizás él un poco más consolidado porque tenía un par más de años más que yo, pero veníamos haciendo la carrera de una manera bastante en paralelo y apoyándonos juntos, y creo que mucho de lo que logré perdón, tuvo que ver con eso, tuvo que ver con Pablo y con Sadaf, por supuesto. Bueno, todos saben lo que hizo Sadaf por mí, y bueno, en este sentido, pasar esta película también es una manera de agradecerle a Sadaf por todo lo que ha hecho por esta comunidad e incluso por esta película. Así que, en otro sentido, también es interesante pensar una cosa que discutíamos ayer con Alejandro Valdía, el director, donde estuvimos virtualmente conectados a la jornada de jóvenes investigadores de la Universidad de Córdoba, que pasaron la película y luego hubo una charla de debate. Nos preguntamos si era una película de nicho, ¿no? Cosa que, digamos, en un sentido, la conclusión que más o menos llegamos es que en un sentido sí y en un sentido no. En un sentido sí, digo, porque yo no sé si alguien, digamos, cualquier ciudadano de a pie se encuentra esta película en Netflix y elige verla por sobre una novela coreana. En ese sentido, podemos decir que es de nicho. Pero en un sentido, digamos, un poco más amplio, podríamos decir que no tanto, porque, digamos, podría haber sido una película para sadafianos, y no es tan sadafiano. Digo, creo que muchos de ustedes habrán estado viendo la película y habrán dicho, bueno, pará, como decía Santi enseguida, decía, no, viste que no era parte del círculo de vida, no, si ya saben, no le gustaba que dijera que lo encadenaron al círculo de vida, aunque Weimar se para, Weimar lo quería adentro, él no quería estar, perfecto. Y a su vez, creo que también, digamos, hay otras cosas, como por ejemplo la visión de un Kuhn muy externalista, que ¿no? Sí, en ese sentido, varias intervenciones de los colegas apuntaban a esto, ¿no? A Kuhn ¿cómo decir?, permeado o creyendo que la sociedad permea más de lo que él quisiera expresar. Entonces, en ese sentido, digamos, está claro que para los profesionales de Kuhn, no, esta película tiene algunas cosas que están bien y algunas cosas que quisieran corregir, pero yo creo que eso no son defectos, sino que son claves que permiten justamente expandir el nicho y pensar que la película en realidad tiene una virtud de que se puede usar, yo creo, para enseñar la filosofía de la ciencia, probablemente la cuñana, pero creo que la clave hermenéutica se puede usar para otras teorías filosóficas por fuera de la de Kuhn, incluso a un nivel secundario. Yo creo que toda la gente que puede formarse por ejemplo, que hizo esa cosa llamada ciencia,
creo que esta película puede ser un equivalente documental a qué es esa cosa llamada ciencia. Uno lo mira y dice, bueno, esto está bien, sirve para explicar a una persona que viene aprendiendo en colegio secundario estos temas. Obviamente, si yo estoy formando un doctor, ya, bueno, no voy a decir a leer la fuente primaria. Bueno, este no es un Kun de fuente primaria, pero es un Kun que puede ser usado perfectamente para una escuela secundaria sin problemas. Y sin embargo, aún así, afirmando esto, digo que no es la parte que a mí más me interesa de la película. A mí la película toma otro cariz mucho más interesante en el momento que empieza a seguir a Pablo caminando por el pasillo de la FIL y metiéndose en el aula a charlar con nosotros, una escena, por supuesto, muy bien actuada, ¿no? Y Hernán le dice que mirá la corbata que te echaste. Esa es la parte de la película que creo que es más interesante para lo que nos gusta hacer en la enseñanza, que es la parte donde dice, che, somos rioplatenses, somos argentinos, uruguayos, somos los que rescatamos estos inéditos de Kun, que estaban parados hace 200 millones de años, porque Kun se murió en los 90, y la Alzheimer es el primer inédito que sale en el 17. Ayer me preguntaba un chico de la FIC, de Córdoba, me decía, ¿por qué tantos años? No lo sé, la verdad que el nieto de Conan ahí la tuvo parada, bueno, justamente eso fue lo que nos ayudó a hacer todo esto que Paul Hoyningen se calentó y dijo, bueno, vamos a presionar para que esto suceda. Tuvimos la suerte que el MIT nos acompañó en las gestiones para que esto saliera, y a partir que sale hasta Alzheimer, casualmente empieza a salir toda la demás. Saca Reich en el 19 la Flowell, después saca Mladenovich el libro más extenso donde está Plurality, que era el inédito de Kuhn, con las conferencias Sherman y las Notre Dame, que lo acabamos de sacar nosotros el año pasado, también acá, primero en español. Entonces digo, bueno, está bueno para una persona que se está formando, que vea que gente con la que convive, sus profesores, las personas con las que se encuentra el SADAF, fueron los que hicieron esto, y no pensar que en realidad solamente puede hacer filosofía de primer nivel una persona que haya estudiado en Harvard o en la London School of Economics. Nosotros acá somos un centro de excelencia y queda demostrado con este tipo de cosas, y eso es muy inspirador, porque venimos peleando desde mundo a mundo con la idea de que no hay que enseñar la ciencia, y agrego ni la filosofía, de manera como si fuera algo cerrado, es algo que está vivo, es algo de vital. Nosotros tenemos a contar teorías que están cristalizadas, trabajos que están cristalizados, tendemos a enseñar con manuales. Si uno lee qué es esa cosa llamada ciencia, parece que en la filosofía ya se ha dicho todo. Bueno, esta película dice que la filosofía no se ha hecho todo, que acá tenemos un montón de cosas por hacer, y es un momento muy oportuno con todo lo que está pasando a nivel país y a nivel política científica en particular. Es un buen momento para decir esto. Entonces yo creo que la película puede tener sus méritos para explicar la filosofía kuhniana en líneas generales, pero el mayor mérito tiene que ver con esta segunda parte, con esta parte de decir, mirá que acá también podemos hacer estas cosas, mirá que la gente que a vos te forma también puede hacer estas cosas, mirá que la institución a la que te puedes asociar y ser socio adherente por 2 mangos, también hace estas cosas. Entonces, yo creo que esto es lo que más celebrar en la película, y está bueno por eso pasarla en SADA. Y queda abierta, y esto ya lo digo como una invitación, queda abierta a que se pase en todos los lugares que se proponga. Esto basta con que nos escriban, digan, me gustaría pasarla en este lugar, nosotros compartimos el link, todavía estamos en un proceso, como recién estamos haciendo los primeros estrenos, queremos estrenar en lugares específicos, con un proyecto específico, donde haya un conversatorio y podamos contar justamente la cocina de la película y que eso haga que se disfrute más, que se entienda mejor. Luego sí será liberada al gran público, pero dejo abierto la invitación a todos aquellos que la quieran pasar, a que nos escriban, está totalmente disponible para pasarla donde a ustedes les parezca. Así que, nada, eso es todo. Muchas gracias. Mañana nos vamos a encontrar con un docente en el grupo de Alejandro, con un docente que está en uno de los profesorados de la provincia, que quiso escuchar acá hablar sobre filosofía de la ciencia, y vino toda la comisión. Así que le voy a pasar que se ponga en contacto contigo, porque va a ser una audiencia, estoy hablando de 30 personas,
una audiencia interesante para que vean la película, porque el docente que está a cargo de ellos los puede acompañar muy bien. Así que con esto que acabas de decir, que se ponga en contacto contigo. Por supuesto y con todo gusto. Y ahí nosotros lo que hacemos es ver, si quieren, los acompañamos a uno de nosotros, de la cocina, y nosotros dos, por supuesto, pero también está Alejandro, que es el director, que tiene una mirada muy interesante sobre cómo filmar filosofía, que es algo que en Sadaf tenemos un montón de cosas, pero eso no. Ahí, bueno, David también, por supuesto, ponete en contacto conmigo y podemos hablar de esto. Y también está María Eugenia Facio, que es la gran comunicadora, bueno, también Marcelo Rodríguez, gran comunicador, pero María Eugenia Facio de la gran comunicadora que participó en la película. Así que son perfiles muy interesantes para poder contar la cocina del proyecto. ¿Sí? Así que bueno, sí, con todo gusto se ponen en contacto conmigo y ya. Ahí nos está mostrando él. Creo que ya les respondió. Bien, así que excelente, David. Y sí, sí, eso todo está para charlar. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y bueno, no sé si Alejandro se conectó, que es el que viene. Dice que está llegando. Están conectados. ¿Ya la pasaron en algún lugar en el que no hubiera gente que ya conociera Pum? Gran pregunta. Yo creo que no. Yo creo que no. Sí hizo. No testearon todavía la capacidad de... Si lo hizo Alejandro, por su parte sí lo hizo. Ahora él lo puede contar, que ahora no sé si está conectado. Yo hice una prueba de pasar un extracto en clases. Y una de las cosas interesantes de clases de profesorado. Las clases de Hola, hola, profesorado- hola. Una cosa interesante fue que algunos de los alumnos dijeron, me alegra saber que a nivel filosofía de la ciencia no todos estén de acuerdo. Eso iba a preguntar yo, porque en la edición de la película hay mucho intento de mostrar el acuerdo, ¿no? En construir un relato, pero aparecen pequeños desacuerdos. Hay contradicciones. Gente que no estudió Kuhn detecta más las contradicciones que los acuerdos, porque si no, no sería eso de que me gusta ver que piensan distinto. Eso dije. Sí, sí. No sé si tienen que hablar otros o... Bueno, sí, ahora viene Alejandro y está conectado, pero puedes hacer la pregunta. Bueno, Justamente eso, lo Acá que iba estoy. bueno, Bien, bien. antes que nada los felicito por el trabajo que han hecho y lo interesante es justamente esto, la diversidad de opiniones, que fue lo que capté detrás del relato y en relación, porque da lugar a distintas interpretaciones acerca del pensamiento de él. Y en relación con esto, le quiero preguntar a ustedes, los compiladores del libro, ¿cuál es la visión que tienen respecto de Kuhn desde la creación de la estructura de las profesiones científicas, sus últimos trabajos? Quizá hacen diferencias, no sé, me lo dicen, si tienen una visión continuista en el sentido de que sus últimos trabajos son meras elucidaciones de las ideas ya presentes en la estructura, o hay más bien un corte, una ruptura en su pensamiento. Entre la estructura, dejemos la etapa de transición, bueno, quizás lo metí yo dedicado a cómo es para ustedes una transición y sus últimos, ¿cómo los ven? Yo te voy a decir mis impresiones, pues Leo tiene otras, ya sabemos que tenemos otras. Cuando yo lo leímos, yo solo no, como estamos diciendo que trabajamos en equipo, lo leímos en el grupo de Fishman, terminamos la estructura de analizarla, discutirla, etcétera, y dije, para mí es el último de los positivistas lógicos. Y Eduardo Fishman me quería tirar a la hoguera, gracias, Nelly. Yo decía, él está buscando
un refugio internalista para poner esa barrera que en el documental se habla de blindaje. A Eduardo le costó esperar hasta la aparición del paper de Robin Sick comparando Kuhn y Carnap para ver las coincidencias. Luego vino la adhesión de Kuhn al estructuralismo metateórico. Entonces ahí me parece que hay ahí un pilar de la búsqueda de la lógica interna de la comunidad científica, donde hay un corrimiento de la verdad y la estructura hacia el sustrato social que lo contiene, que no es la sociedad, sino la comunidad científica. Entonces ahí, ahora, vos preguntaste, yo empiezo con esa impresión. ¿Qué me parece que le pasó después? Me parece que empezó a darse cuenta por dónde la cosa era un terreno pantanoso que no le convenía, abandona la paradigma, abandona la cuestión, la transforma en una cosmovisión, pero no se ocupa de la cosmovisión, y efectivamente, como le ha pasado también, el positivismo lógico termina con el problema de la filosofía del lenguaje, la ontología y lo que uno podría llamar el giro lingüístico en Kuhn, que es, bueno, ahora la preocupación está en el léxico, porque es lo que se nota cuando hubo un cambio radical, un cambio revolucionario, y empieza a hablar de un cambio revolucionario que para que ataque la cosmovisión tiene que ser holista, pero para que no sea un desastre que detone absolutamente todo, como también dijo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo español, Jaume, dijo, bueno, si uno pone la lupa, y eso es algo que yo hice desde el primer momento, si uno pone la lupa en la revolución copernicana, uno encuentra las contribuciones de Galileo, las de Kepler, las de, luego las de Newton, las discusiones con Hooke, Leibniz, o sea, uno puede empezar a ver, bueno, es más, yo tengo el trabajo de ver qué cambió, qué parte vino a cambiar uno. Entonces, este cambió las órbitas, este cambió otra cosa, este cambió tal otra. Entonces, pues, al final, el resultado final es una torta con diferentes ingredientes, pero los ingredientes no fueron cambiados de un saco. Entonces, ahí hay un tema que necesito que sea holístico para decir que afectó la cosmovisión, pero necesito que sea local. ¿Por qué? Porque un cambio de un término no afecta de la misma manera a todos los términos que el léxico estás usando y habría algo así como, déjenme ser un poco físico en este momento, que es algo así como una ley del cuadrado de la distancia. Cuanto más lejos está un término en la red léxica del que acaba de cambiar, menos afectado está. Y eso tiene que ver con los principios que unen los conceptos. Entonces a mí me parece que fue derivando hacia el poner en foco el lenguaje y lo que le queda difícil siempre a Kuhn es, bueno, ¿y por qué me ocupo del lenguaje y por qué digo que sabemos más? Y cuando Kuhn termina diciendo que luego de un cambio revolucionario las metáforas se aplican mejor a la naturaleza, y todos sabemos que no puede decirnos qué es la naturaleza. Pues ahí siempre estamos en el loop de ese problema entre la realidad y la descripción, ¿no? En mi caso, te diría que hay continuidad el espíritu general es una continuidad. El proyecto de Kuhn, te diría, no es el mismo desde antes de la estructura, desde las Lowell. Las Lowell para mí son unas conferencias muy importantes porque uno ve lo que el joven Kuhn estaba pensando en cosas muy parecidas a que termina diciendo en plural antes de morirse, ¿no? Como proyecto general. Lo que sí hay una cosa que Kuhn un día lee un texto y como que dice, qué bueno este texto, voy a tratar de amalgamar este texto a mi proyecto. Yo creo, esto es una hipótesis personal, pero entre las Lowell y la estructura, lo que hay en el medio es Fleck. Ahí leyó a Fleck y le va a sacar la... Y también a Coiré. Coiré tiene algunas cosas que después se manifiestan mucho más profundamente en la tensión esencial, pero que ya está en la estructura. Digo, cuando habla la epifanía de Kuhn, que cuenta el prólogo de la tensión esencial, donde ve a Aristóteles y empieza a entender el tema, qué sé yo, es un robo flagrante a Coiré. En el de Platón y Galileo se llama el texto de Coiré, lo cuenta perfectamente y sabemos que Kuhn lo había leído, entonces Le robó la epifanía. le robó la epifanía, es una cosa medio así. Son más cerca de la interpretación de Hernán.
O sea, en el artículo del 94, el camino del 92, el camino de la estructura, y hay un párrafo que es realmente, que creo que la primera vez que lo leí no me lo anoté nunca más en la vida. O sea, cuando Kuhn dice, ya no veo, no sé, ya no veo las reducciones como cambios bruscos, como mutaciones, sino como manifestaciones graduales de los estadios precedentes. No, sí, y de hecho en las Alzheimer, que son del 84, sacamos el 17, pero son del 84, él dice, bueno, leíamos a los empiristas lógicos y estábamos completamente en contra, ahora veo que exageramos. Podría dar era lo que defiendo en el libro tuyo, Y con- en mis 50 años de La lectura. historia te ha dado la razón. Sí, Porque realmente yo no puedo ver. No, a ver, yo creo que el espíritu general en lo que hay continuidad, y creo que en realidad esta experiencia contra el empirismo lógico era porque había leído muy mal el libro. Y después cuando lo leí bien, digo, no es tan distinto de lo que yo quería hacer. Sobre todo acá el tema de semántica, ontología. No dejo de subrayar que el boom de la estructura es el boom impactante y que es mucho. O sea, la importancia de la historia de la ciencia, eh, cuando gira hacia la filosofía del lenguaje, ahí creo que Bueno, hay falta fundamentación. yo lo que te digo, cuando defiendo que hay una suerte de continuidad, lo digo porque, sobre todo uno ve que es en el artículo que sacamos con Pablo de Simulations of Science, Interpretive Science, en la MIT, que decimos, miramos la Lowell y miramos la Notre Dame del 80, donde empieza a aparecer el giro lingüístico, en la Lowell ya está coqueteando con la teoría de clúster de Wittgenstein, que todavía no habían sacado las segundas, ¿cómo se llaman? No, los Brown Books, que donde están ahí la teoría del clúster, pero andaba dando vuelta un manuscrito y en la entrevista Kuhn dice que lo leyó. Y uno ve que está metida en la teoría de clúster en la Lowell y después la vuelve a retomar en la... Eso significa que en las Lowell ya tenían una articulación lingüística. O la dejó de lado, yo creo, esto no lo escribí, pero lo digo públicamente, influido por Fleck. Fleck no hace lingüística, entonces el editor vamos por el lado fleckiano y después vuelve. Entonces no es un giro lingüístico el de los 80, sino que es un retorno lingüístico, ¿no? Hacemos Bell-Turn, Richard, sí, a veces Trojito. Y en ese sentido creo que hay una continuidad, ¿no? Él empieza con el lenguaje, después dice, también es influido por Lewis, por toda la gente que se llama Juan, y después dice el mejor play, y después vuelve a lingüístico cuando le pegan sopapos por todos lados por todo lo que dice la estructura sobre los paralelos. Entonces hay una continuidad. Por supuesto que él va leyendo cosas y trata de amigarse con esas cosas. Es muy notorio el coqueteo con la clase y con la teoría causal de la referencia, después las deja. Después dice, probé, a ver qué onda, me gustó, me voy. Pero es esas cosas. Así el mismo proyecto prueba cosas y después las deja. Un poco eso. Por eso digo que hay una continuidad. No es en espíritu, sigue, va probando cosas, es cierto. Función. La columna vertebral es la misma. Después la carne cambia. Algo así. Bueno, Ale, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy por acá. Pues yo te tengo aquí. Yo estoy acá. Ahí está, Por acá también. Joven. Acá Le toca a Alejandro Valdía. no, no te entendí a quién llamaste. No, perdón. Qué buena camisa, propósito, Rivera. Me encanta la camisa colombiana. Ahí está, sí, ahí va. Bueno, ahora sí, lo tenemos a Alejandro, te estamos proyectando en grande, te vemos todos. Alejandro Valdía pues, Qué bueno. director de la película, así que es el causal, digamos, de los aspectos técnicos, el guión y todo lo que hace a lo que ustedes acaban de disfrutar. Así que, Ale, todo tuyo. Te escuchamos. Bueno, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente para esta clase de lanzamientos. Y bueno, contarles un poco que fue una película
bastante compleja de hacer y que llevó mucho tiempo por un montón de elementos que se fueron dando a medida que íbamos filmando todo lo que tiene que ver con la película. Eh, a mí me contactan en su momento María Eugenia Facio y Pablo Meloño para poder llevar adelante lo que era la dirección de la película, pero en sí mi participación en ese momento iba a ser bastante limitada en varios aspectos. Primero que nada, porque yo no tenía un conocimiento de la historia de Thomas Kuhn, porque todo eso iba a recaer, todo ese trabajo de conocimiento de la historia que uno necesita para poder llevar adelante una película, iba a ser básicamente puesto, y ese conocimiento iba a ser puesto por Pablo Meloño. Y las entrevistas las iba a estar realizando principalmente María Eugenia. Entonces, mi función iba a pasar a ser la de un camarógrafo que iba a tratar de arreglar un poco las luces y que luego ellos me iban a ir dictando de qué manera se iban a ir poniendo qué parte y dónde iba a ir cada parte de la película, cada testimonio, y cómo iban a ir funcionando entre sí para que se pudiera contar una historia y para que eso tuviera un sentido. De hecho, yo fui muy sincero y les dije que no conocía la historia del autor. Y bueno, y así se grabaron las primeras entrevistas, que si no me equivoco fueron 4 o 5, y con ese material descargado, yo fui como seleccionando partes, a pesar de que no entendía demasiado de qué iba todo. Y la idea era pasarle todo ese material a Pablo y que Pablo, bueno, empezara como a ordenarlo y a organizarlo y a descartar y a darle importancia a las cosas. Lo que termina ocurriendo es que Pablo iba a ser como ese nexo que queríamos tener entre las entrevistas. Hay dos maneras principales, digamos, por medio de las cuales uno puede hacer un documental en lo que tiene que ver con su hilo conductor. Una de esas es dejar que los entrevistados vayan hablando y vayan contando la historia, y otra es tener una locución que vaya guiando esa historia. En el principio, y por lo menos en lo que a mí respecta como realizador, creo que cuando uno pone un locutor en una historia o en un documental como pierde mucho lo que tiene que ver con la esencia. ¿Por qué? Nosotros pues Se apareció Es son es el una esto. ¿Hola? Yo a ustedes los Hola, escucho Acá, como recortados. acá se ahí escucha volviste, bien. ahí volviste, estabas recortado. Ah, está ¿sí? Bueno, no sé en qué parte me había quedado ahí de la... Cuando uno pone Hola, un a ver, yo no sé. locutor, El Ah, locutor. bueno, perfecto. Y entonces la otra forma que había de hacerlo era que, bueno, que obviamente todos los protagonistas fueran como contando su historia, y esa me parecía que era la mejor. Y para eso era fundamental que Pablo estuviera ahí. Me acuerdo que hablé con él a principios o a mediados de febrero, y después terminó ocurriendo lo que ya todos sabemos, que Pablo falleció, ¿no? Y yendo a lo que es el egoísmo del proyecto, por decirlo de alguna forma, eh, nos quedábamos con algo que estaba por la mitad y que su principal o nuestro principal respaldo a la hora de la producción, que era Pablo, no estaba. Y sabíamos también que de alguna manera nosotros teníamos que poder terminar este proyecto que ya habíamos empezado. Entonces, ahí pasaron dos cosas. Primero nos pusimos en contacto con Jorge Ragnar, que era amigo y colega de Pablo, que estaba al tanto de todo el proyecto, a pesar de que él ni siquiera iba a ser entrevistado y no quería participar. Pero bueno, Jorge nos dio una mano tremenda también en ese momento, porque
él entendió que la situación ameritaba que él tuviera en ese momento que agarrar también un poco la posta y poder ayudarnos a llevar adelante el proyecto, y por eso nos dio la entrevista y por eso también después nos ayudó con sugerencias de entrevistados para poder ir dándole forma a esto. Y lo que me pasó a mí en particular es que necesitaba obtener un conocimiento que no tenía al comienzo del trabajo para poder armar la historia. Y claramente eso iba a recaer sobre Pablo. Entonces, al no estar ya Pablo, lo que hice fue, por la suerte que tuvimos de contar con material que la FIC tenía, que eran clases de Pablo de un curso que había dado sobre Thomas Kuhn a sus alumnos, yo pude acceder a ese material. Eran 7 horas, creo, de curso sobre Thomas Kuhn, y bueno, y empecé a sacar apuntes y empecé a aprender un poco de los cursos que había dejado Pablo para poder entender y para poder sentarme y poder tener una edición coherente, porque si no era imposible para mí poder terminar algo que tuviera una coherencia. Y eso también nos cambió el foco del documental, porque el foco del documental iba a estar puesto en esta publicación de las conferencias. Pero al ocurrir lo que ocurrió con Pablo, era ineludible incluir esa parte. Entonces ahí es donde también tomamos la decisión de llamar a Marina, la esposa de Pablo, para que ella también pudiera contar una parte. Era como que teníamos que armar, quizás quede fríamente lo que voy a decir, pero no es fríamente, teníamos que armar el personaje de Pablo, que era él quien iba a participar también en este trabajo. Y creo que de alguna manera lo rescatamos y lo trajimos también al producto con algunos audios que hay allí. Esos audios pertenecen a ese curso que él brindaba. Y también hay un pedacito que incluimos que está en un recuadro, y está en un recuadro porque es de baja calidad en realidad, y eso tiene que ver con un Zoom que tuvimos donde él más o menos nos explicaba de una forma muy pasional lo que para él significaba poder llevar adelante este proyecto. Entonces nosotros pudimos incluir ese pedacito ahí, y con eso y un poco de estudio y la ayuda de Eugenia, a quien yo le pasaba algunos audios para que ella me dijera si estaba bien, si era coherente lo que estaba haciendo, de esa manera le fuimos dando forma y lo pudimos terminar el proyecto. Y otro de los desafíos que tuvimos, que era bastante importante, es que nosotros teníamos 6 fotos de Kuhn, y muchas de ellas en muy mala calidad, y eran las mismas 6 que estaban todo el tiempo en todos lados. Entonces, ¿cómo hacer un documental que en una parte habla de alguien? Porque no todo el tiempo se habla de Kuhn, sino que también se habla de este grupo de investigación del Río de la Plata, y también se habla de Pablo. ¿Cómo resolvíamos eso? Y todos estos pasos que fuimos dando, que tuvieron que ver con esa extensión en el proceso, que arrancó, como les decía, en el 2022 y lo pudimos entregar en el 2025, la tecnología fue avanzando muy rápido. Quizás hoy ya hablamos de inteligencia artificial de una forma muy, muy liviana, quizás, pero la inteligencia artificial hace 3 años era completamente distinta. Y el hecho de que esto se haya extendido nos dio la posibilidad de poder contar con elementos de inteligencia artificial como para poder recrear no solamente determinadas situaciones. Básicamente todas las imágenes en blanco y negro que aparecen en la película son generadas con IA, sino que nos permitió obtener distintas imágenes de Thomas Kuhn. Buscamos hacer distintas imágenes de él, que estuviera en una universidad, que estuviera sentado en un banco de Harvard, que estuviera leyendo un diario. Y todo ese tipo de cosas lo fuimos logrando gracias a la inteligencia artificial, y para nosotros fue un alivio el hecho de poder contar con ese material para poder sumarlo a todo lo que tenía que ver con este proyecto y darle la forma que finalmente tuvo. Y la verdad que para nosotros ha sido un gran esfuerzo llevarlo adelante, un gran compromiso, pero sobre todas las cosas algo que ayer hablábamos también con Leandro, ¿no? Era el tratar de acercar un tema que quizás necesita
cierta información o cierto bagaje previo para poder mirar y ver la película, tratamos de llevar a que esa película pudiera ser entendida por más gente. Yo no sé si lo puede entender todo el mundo. Yo ayer hablaba de que por ahí me parecía que era como más una película de nicho, y eso puede ser como todo en la filosofía discutible, pero me pareció que teníamos como que tratar de bajar también ciertos conceptos a tierra y poder llevarlos de una manera más amable con el público en general. Porque creo que de esa manera más gente puede hoy, por ejemplo, saber sobre Thomas Kuhn y saber sobre este grupo de investigación del Río de la Plata y saber sobre quién fue Pablo Meloño. Y eso me parece que es súper interesante en la película. Entonces, para cerrar, decirles que empezó siendo un estilo de película y terminó siendo otro que enriquece quizás mucho más lo que en principio queríamos hacer, o por lo menos lo que en principio se había planteado hacer. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos si alguien quiere hacer una intervención, alguna pregunta para Ale. Yo en particular tenía ganas de hacerte una pregunta de algo que pasó ayer, que me quedó como en el tintero cuando Martina te preguntaba qué cosa harías distinta si volvieras a filmar la película. O si hacemos algo que estaría mucho mejor, que es hacer otra, ¿no? Porque también surgió la posibilidad de otra película sobre otro filósofo, ¿no? Porque de repente, no sé, a mí yo me quedé pensando que en realidad vos podrías hacer como una obra metodológica sobre cómo filmar películas sobre filósofos de los cuales no hay casi material audiovisual existente, ¿no? Hoy tenés la IA, pero más allá de tener la IA, tenés que tener un pulso narrativo para contar una historia que no es fácil. Yo creo que una de las grandes virtudes de la película es que no es un bajón, que no es una película Claro. aburrida, sino que tiene un dinamismo en cómo están recortadas las imágenes, dónde hay entrevistas y dónde hay algo, una imagen de fondo o un video de fondo. Y ahí me parece que hay como una especie de receta que uno podría destilar, ¿no? Uno podría poner la película en un destilador y que salga, bueno, ahora vamos a hacer una de Fleck, no sé, vamos a hacer de algún otro que no sepamos mucho de qué cara tenía, pero que uno tenga un par de expertos que te puedan contar un poco de la historia y que tenga un material adicional que o lo tenés o lo inventás, ¿no? Porque eso es lo que legal te permite, pero de repente lo que nadie te puede inventar es el pulso narrativo. Entonces no sé qué reflexión metodológica vos podrías hacer sobre, si ahora te venimos con El método el método Valdía para filmar filósofos que no tenemos muchas fotos dando vuelta, ¿cómo sería? Sí. Bueno, mirá, yo no sé cómo sería. Yo sé lo que a mí me pasó, digamos. Yo no sé si existe algo así llamado como una especie de método o no. La narrativa va en cada uno. Si vos le das el material a 10 personas distintas o a 10 directores, 10 editores distintos, vas a obtener 10 materiales completamente distintos. Eso es una realidad. Y alguno te podrá gustar más y otro menos, y eso es lo que lleva a que también en algunos aspectos a vos te parezca mucho más atractivo un director que otro. Lo que no significa que sean mejores, sino que en tu particularidad, digamos, en tu forma de ver las cosas, eso te llena más o te llega más. A mí lo que me pasó es que cuando digo que primero se hizo un tráiler, al comienzo de todo, porque había una presentación que tenía que ver con Pablo. Entonces, eh, por lo menos en mi forma de trabajar, la música es fundamental. Entonces yo, cuando logré encontrar la música y me parecía que iba en el tráiler, fue como que empecé a encontrar también el sentido de todo. La música nos transmite el 50% de lo que vemos en una pantalla. Entonces, yo lo que no quería en ese momento era caer en un golpe bajo. ¿Y qué quiero decir con esto? Todos sabemos lo que había pasado con Pablo.
y me parecía como ponerle una melancolía a eso extra, no era algo que pudiera funcionar o algo con lo que yo me sintiera cómodo en ese momento. Entonces, si bien había que representar un suceso triste y lamentable y sorpresivo, porque tiene todos esos condimentos, no podíamos hacer un golpe bajo. Entonces, me parecía que estaba bueno que tanto el tráiler como la película terminara un poquito para arriba, ¿sí? Que no fuera como algo melancólico, yendo a gris, sino que recordar ciertas cosas. Y yo no conocía a Pablo durante muchos años, simplemente lo conocí en este proyecto. Pero me parecía que estaba interesante poder darle ese toque de decir, como él riéndose, alguna vez fumando un cigarrillo y conversando y hablando de heavy metal. Entonces, esa era un poco la idea. Entonces, yo quería que al final eso se viera reflejado, que no fuera como un bajón, que fuera algo que se representaba de una forma más genuina de cómo era él. Entonces, me parecía que eso estaba bueno. Y después, en cuanto al desafío de hacer un documental que, si ya vamos a hablar de otro filósofo, lo primero que sí aseguro es que está bueno hacer un guión antes, ¿eh? Porque si no se vuelve un lío súper trabajoso. Pero a mí sí lo que me parece es que el género documental es un género que no se explota tanto en la educación y que debería explotarse mucho más, porque es una forma súper dinámica, amigable y que perdura y que nos puede acercar a muchísimos temas por intermedio de los documentales. Eh, me salgo de la filosofía, pero por ejemplo, mi hijo que estaba acá le llamamos séptimo año o en primero de liceo, no sé cómo quieran ustedes, 12 años tienes. Él estaba dando la Revolución Francesa en el liceo y yo le fui mostrando algunos documentales de Revolución Francesa y el loco empezó a entender qué es lo que pasaba detrás de la Revolución Francesa, empezó a ver películas, empezó a ver cosas hasta el punto que medio que se obsesionó con el tema, pero lo que está bueno es la forma en la que vos le llegás a las personas. Yo nunca fui quizás muy bueno sentándome en un salón de clases y viendo un profesor, soy honesto con eso. Me costó muchísimo eso, pero sí me encanta ir a buscar y preguntar acerca de la información que quiero obtener. Y creo que el género documental tiene eso, tiene la posibilidad de que muchas personas que quizás te cuesta mucho más en determinadas situaciones o en determinados momentos, poder acceder a una información que está bueno y mediante una forma que siempre debemos entender que tiene que ser un entretenimiento. Por más que sea el documental que sea, debe ser siempre un entretenimiento. Y eso creo que que es lo interesante y lo importante de poder grabar este tipo de cosas. Y en eso traté de basarme cuando iba haciendo esto. Tenía que ser entretenido, tenía que darte ganas de poder mirar un poquito más. ¿Qué más pasaba? Y creo que ahí está el tema o la diferencia. Después la forma de narrar, y eso va en cada uno, sí, no sabría cómo explicarte. Eso sí, es, es algo que viene con uno, supongo. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Una pregunta que no sé si es, no sé quién es, pero originalmente la película no era acerca de Pablo, me imagino, y se volvió acerca de Pablo, pero ¿cómo era originalmente la película? Digamos, iba a terminar con los materiales publicados de Cult. Exactamente, O sea, ese final era igual, exactamente. originalmente. Sí, era eso. Teníamos las Alzheimer, que era lo primero que había salido y era el hitazo. Y bueno, iba a ser contar sobre Juni y después sobre las cosas que hicimos con las Alzheimer y ahí terminamos. Ok.
Bueno, Ale, te agradecemos un montón tu presencia, tus palabras y le Muchas damos la gracias. palabra a Maru, que me parece que anda por ahí. Hola, Ahí está, María Eugenia Facio, bienvenida. ¿cómo Bienvenida, es? Sadaf. Bien, bien, ella saben que es una docente de la Universidad de Quilmes, pero que en este momento está rica, así que nos habla, tuvo la bondad de conectarse desde allá. Así que bueno, Maru, te agradecemos un montón tu presencia y por supuesto el laburo que hiciste vos con Ale para la película, que acá la vimos, la disfrutamos mucho al mediodía. Y bueno, te escuchamos que nos cuentes un poco la cocina desde el lado tuyo. Bueno, primero que nada, qué bueno que pudieron ver la película y juntarse para verla allí en Sadaf. Gracias por la invitación. No sé bien qué falta contar. Yo lo escuchaba recién a Ale y ya les contó un montón de cosas. Tal vez recuperar el origen de las primeras conversaciones. No sé si los chicos del GESIT quizás ya contaron cosas de esa etapa, pero siempre me parece como súper valioso rescatar que Pablo incluyó la realización de este documental como parte de la postulación de un proyecto de investigación. Y eso es toda una definición de la visión que tenía Pablo, de lo que quería hacer con su grupo, con el GESIT dentro de la UDELAR, ¿no? Y también es algo para replicar, digo, falta un montón para que se empiecen a valorizar en, en las puntuaciones y en los sistemas formales de investigación todo lo que tiene que ver con la comunicación de lo que investigamos, pero mientras esperamos que cambien los sistemas, mientras también tratamos de que no desaparezcan, como es en el caso de Argentina, se pueden hacer cosas como las que hizo Pablo, ¿no? Que pensó el proyecto de investigación, lo postuló y la última etapa del proyecto de investigación era hacer este documental. Hay una cosa que también pasó ahí, que es que, bueno, los números y los subsidios para investigación no tienen nada que ver con lo que salen estas cosas en la práctica, ¿no? Hacer un documental no tiene nada que ver con los números a los que nosotros estamos acostumbrados en la investigación. Y ahí el rol de la penúltima, en el caso de Ale y de Diego, que son los quienes hacen la penúltima, bueno, fue clave porque ellos aceptaron continuar con esto a pesar de que el presupuesto no tenía nada que ver con lo que sale a hacer un proyecto de estas características y a pesar de todo lo que pasó en el medio. Tuvo muchos dramas y muchas falencias esta producción, pero bueno, se súper comprometieron, nos comprometimos todos con esto y salió, pero bueno, la visión de Pablo en ese movimiento inicial de fichas, de meter un documental como final de un proyecto de investigación, me parece que es para recordar y para jerarquizar como el inicio de todo esto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna una pregunta para Eugenia? Sí, Hernán. Hola María Eugenia, bueno, buenísimo tenerte acá a mano, que hace rato que no nos encontramos. Nada, quería valorar yo te diría, tu capacidad de mantener siempre
entre las preguntas y la selección que hizo Ale y tu asesoría, el registro de divulgación muy alto, sin necesidad de incurrir en lenguajes incomprensibles para el público, ¿no? Me parece que vos ahí jugaste un papel súper importante y bueno, quería por un lado reconocértelo y creo que está muy bien logrado. Está bien que yo soy de los que podría entender una cosa un poco más difícil, pero también he visto que los demás lo entienden, aunque no se dediquen a esto. Y y bueno, y preguntarte un poco si, así como le preguntamos a Ale, bueno, ¿cuáles fueron tus constraints, tus límites? Que vos dijiste, bueno, ¿cómo puedo manejar esto? ¿No? Porque seguro que dijimos cosas que estaban fuera del rango que debían ser escuchadas. ¿Y cómo hiciste vos para ir teniendo ese ojo tan bien balanceado? Gracias, Hernán. Qué gusto verte también y escucharte. Em, la verdad es que este proyecto también mutó muchísimo. Como decía Ale, duró muchos años, un poco por la falta de dinero, otro poco porque era muy innovador y entonces había que encontrar la manera de hacer esto. Em, Cuando conectamos con la penúltima, todo empezó a tomar otra forma, ¿no? Porque en el inicio era eso, era un pedacito en un formulario que decía, cuando se termine este proyecto de investigación se va a hacer un documental. Eh, Éramos un grupo de investigadores e investigadoras y yo con un poco más de experiencia en comunicación de la ciencia, pero no en el formato audiovisual que terminó siendo, ¿no? Que por eso ahí fue indispensable la penúltima. Y yo en realidad al principio me involucré o el pedido original era más que nada para participar un poco en el guión, no, no tenía otra responsabilidad ni otro objetivo. Después, bueno, todo fue cambiando y hubo muchas ideas. Al principio lo que queríamos, una de las primeras cosas que le propuse a Pablo, pero no era lo que Pablo quería, era que en vez de hacer un documental, hiciéramos una web llena de materiales educativos, con pequeñas piezas audiovisuales, pero también con ejercicios para los estudiantes, con alguna parte interactiva. Y eso a mí me resultaba más factible que hacer un audiovisual, cuando todavía no estaba la penúltima en esto. Entonces podíamos filmar más con una modalidad de redes sociales y armar algo eh, con varios lenguajes y varios formatos adentro de una web. Pero Pablo quería un audiovisual puro y duro. Entonces después empezamos también con la idea de involucrar a los estudiantes y teníamos el desafío de poner en primer plano la Stalheimer, porque había algo que Pablo decía siempre, es que no quería tanto un documental sobre Thomas Kuhn, sino que quería el aporte del Río de la Plata sobre la obra de Kuhn. Y era re difícil contar la Stalheimer para una audiencia general, porque ¿cómo haces para contar qué dicen esas conferencias sobre la obra de Kuhn o sobre todas las ideas de Kuhn, sin antes contar qué dijo Kuhn, que para la mayoría de la gente que no está en el ámbito de la filosofía y de la historia de la ciencia no lo conoce? Conoce hablar de revoluciones científicas quizás o de paradigmas, pero no qué dijo Kuhn. Entonces, ¿cómo entrábamos a la Stalheimer sin explicar todo eso antes? Y ahí habíamos pensado en hacer una especie de hecho hay protoguiones escritos que quedaron ahí como borradores, donde las y los estudiantes o algunos estudiantes hacían un trabajo más como detectivesco, y entonces
Eso nos permitía como encontrar esta publicación de la Stalheimer y hablar con quienes las publicaron y las tradujeron sobre qué implicaba ese hallazgo. Uno de los primeros guiones tenía que ver con eso. Como hacer algo más, una dramatización de un periodismo de investigación protagonizado por estudiantes. Y ahí una de las referencias eran los programas de Polo Secchi. Ahora se me fue el nombre de esos programas tan de culto, ¿no? De periodismo de investigación de la televisión argentina. Em, y, y bueno, y después estábamos un poco en esa discusión y empezamos a hablar con los chicos de la penúltima y, y después, bueno, fue el fallecimiento de Pablo y todo fue virando hacia un documental más tradicional, que es el que quedó, y sin toda esa parte más de ficción o de misterio o aquellas primeras ideas de una web interactiva con distintos materiales educativos. Y ahí no sé si fui yo la que intenté que se entienda lo que decían las y los entrevistados. Creo que ahí Ale fue clave con la edición. Lo conversábamos, por supuesto. No sé si se entiende lo que conté un poco un panorama medio rápido de toda la historia y la trastienda, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que lo empezamos a divulgar, a difundir el estreno y a ofrecer para que se pueda aprovechar en distintos espacios académicos de la región y la curiosidad, el interés, la avidez y evidentemente, como decía Ale, como lo útil y necesario que resultan los materiales audiovisuales en el ámbito académico es muy notorio porque lo piden de muchos lugares. eh, y bueno. Eso, yo creo que para mí era fascinante escuchar a las y los entrevistados, mismo las cosas que vos nos contabas, Hernán, cosas que quedaron, cuando te preguntamos, por ejemplo, eso no me lo olvido más, cuando te preguntamos, bueno, ¿cómo podríamos ejemplificar con algún caso más actual qué es un cambio de paradigma? Y nos contaste de tu investigación de tesis y si bien, digamos, es algo que no sale en todos los diarios, se podía ilustrar claramente con tu investigación. Y algo no menor, más allá de lo que dicen las y los entrevistados, eh, algo fundamental que siempre me lo dijo Ale desde el primer momento que empezamos a trabajar juntos fue, pase lo que pase, esto se tiene que ver bien y tiene que quedar bueno. Y eso está totalmente logrado para mí desde mi perspectiva. Las cámaras, la luz, los lugares donde se filmó, el sonido, eso muchas veces no se explicita o no se ve una vez que ya está hecho, pero es gran parte de la receta para que funcione. Estos días estuve viendo en Cinear un montón de documentales sobre rock argentino, la historia de Cemento, la historia de los abuelos de la nada, perdón, de Virus, de Federico Moura, y son documentales que están buenísimos en su contenido, pero la imagen es muy fea, tanto la imagen de archivo como la que se usa para filmar las entrevistas más actuales, ¿no?
Y la verdad es que eso juega muy en contra de un documental, muy, muy, muy en contra. Y eso es todo lo que se logró a favor, en este caso, por la penúltima. Darío. Sí. Insisto con algo que dijo Hernán, que o sea, la edición está bien, el sonido está bien, pero vos hacías muy buenas preguntas. Soy Sofía. O sea, y fui entrevistado y realmente eran muy buenas tus preguntas. Digamos, yo creo que en general los pedacitos que quedaron elegidos tienen que ver con que hacías buenas preguntas. Es Eh, una pregunta. Gracias, Santi. Para mí es porque, no sé si eran tan buenas, pero yo me terminé apasionando un montón con el tema. Y me parece que era un re buen primer paso, el de este documental, para contar esas cosas sobre la ciencia y la tecnología que no están contadas nunca en la comunicación de la ciencia. En ningún tema, en ningún tema. Si hablamos de ciencias naturales, de ciencias biológicas, de ciencias físicas, de ciencias sociales, humanas, de las que sea, hay una parte que la comunicación de la ciencia, a la comunicación de la ciencia en general y globalmente le cuesta un montón contar y no lo ha logrado hasta ahora, por más que tiene mucho camino andado, que es contar cómo se construye el conocimiento científico y tecnológico. Ese es el gran punto débil histórico de la comunicación de la ciencia. Y acá estábamos con una oportunidad inmensa de decir, bueno, hubo más allá de Kuhn, más allá de la Stalheimer, acá tenemos la oportunidad de meternos con una historia que justamente piensa sobre cómo se construye el conocimiento científico y tecnológico a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta el presente. Y eso era para mí lo que más me enganchaba y por donde creo que iban mis preguntas, porque me parece que era lo más valioso que podíamos compartir con una audiencia más allá de los nombres propios. Bueno, ahí Marcelo te quiere hacer una pregunta. Dale, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vos trabajás, sos especialista y trabajás, tu metida es la comunicación, el periodismo, y estuviste trabajando en este documental con gente que es del palo de la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia. Entonces, en honor a esta cuestión de la inconmensurabilidad y la diferencia de paradigma, te quería preguntar si en algún momento del trabajo sentiste ahí como que esta diferencia entre paradigma, entre los universos de la comunicación y el de la filosofía, te resultaba un inconveniente o te planteaba algún tipo de obstáculo a la hora del trabajo. O sea, es decir, pero ¿cómo esta gente no entiende esto que es tan elemental para mí? O al revés, quizás. Y saber en qué punto, además de estas dificultades que puede haber, podés tutear a los muchachos acá. Y, y quería saber en qué medida esto de ser de otro palo, ser de otra área disciplinar, te resultó una ventaja y en qué medida te resultó una desventaja. Claro. Bueno, yo trabajo en comunicación de la ciencia hace muchos años, pero toda mi formación e incluso mi tesis de doctorado y todo se enmarca en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y ahí hay un punto de encuentro, porque es pensar desde las distintas áreas de conocimiento sobre lo mismo, sobre lo que piensa la filosofía de la ciencia o la historia de la ciencia, ¿no? Digo, la sociología, la política, la economía, la comunicación, eh, la filosofía, la historia, todas esas disciplinas meta
se encuentran en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología reflexionando sobre la producción de conocimiento científico y tecnológico. Y yo me formé en esa escuela. Entonces, creo que ahí había un diálogo que se daba naturalmente. Y, y yo noté que todos hicimos un gran esfuerzo por construir esos diálogos que terminan apareciendo en la peli. Nosotros preguntando y todas las personas que respondieron con mucha predisposición y con buscando todas las herramientas posibles para imaginarnos una audiencia más amplia y hablar con esa audiencia. Nadie, por ejemplo, hacíamos muchas preguntas sobre o vinculadas con cómo podíamos ejemplificar algo relacionado con la inconmensurabilidad con ejemplos del hoy, ¿no? Porque esa palabra es re difícil, teníamos que crear esos puentes en las entrevistas. Y nadie ni se asustó, ni se enojó por esa pregunta, sino que todos buscaron formas de tender esos puentes. Me acuerdo que Leandro dio una súper respuesta en relación con eso. Creo que Santi también habló sobre ese tema. Y así con todo, ¿no? Quizás Ale, algo que estaba re bueno de lo que aportaba Ale en ese punto, ¿no? De las preguntas y para dónde guiar las conversaciones, Ale siempre me decía, hay que buscar un poco más de polémica acá, no podemos hablar todos bien sobre Kuhn, porque como que, claro, si vos pensás en, en, en en el ciclo típico de una narrativa, tiene que haber un principio, un conflicto y un cierre. Y ahí el conflicto lo teníamos que encontrar tal vez en un poco de polémica. Bueno, este Kuhn dijo cualquier cosa o no sé cuánto, no sé cuánto. Y eso estuvo re bueno también por parte de Ale y lo logramos bastante con algunos entrevistados, ahora se me fueron los nombres de todos los entrevistados, pero un investigador español y otro colombiano que dijeron, bueno, a mí esto no me convence tanto, pero bueno, incluso el investigador colombiano hizo su tesis sobre algún punto que no le convencía tanto. Y eso estaba buenísimo. Em, Quizás sí, a mí como que me quedaron ganas de irme un poco de Kuhn y hablar más o contar más de lo importante que puede ser mirar la ciencia con perspectiva histórica y perspectiva filosófica para, para pensar sobre nuestras creencias, para pensar sobre nuestros propios conocimientos, para pensar en todas las cosas en las que necesitamos pensar hoy cuando estamos en un escenario de tanta desinformación, de tantas burbujas, etcétera, como que ahí había una oportunidad que si nos íbamos un poco de Kuhn y hablábamos de temas más actuales o de ejemplos más actuales, eh, yo como que todo el tiempo necesitaba eso, pero tampoco podíamos porque si no nos íbamos del eje narrativo, ¿no? Entonces, tal vez un poco por ahí pasó mi límite, pero no por una incomprensión en el diálogo entre ninguna de las personas entrevistadas y quienes estábamos en la producción de todo esto. Bueno, muchas gracias, Maru. Buenísima la intervención y las claves. Y vamos a aprovechar que tenemos conectado a Mauricio Echegüen, que viene a saludarnos. Mauricio es parte del GESIT y es una de las personas que trabajaba día a día hombro a hombro con Pablo Meloño. Así que te damos la palabra, Mauri, para saludamos desde Sadaf, en donde ya has estado y donde volverás a estar, por supuesto. Y bueno, nada, un gusto tenerte acá y poder saludar.
Prefiero que aprendí más. Ah, claro, claro. Leandro, ¿qué Daniel, tal? ¿Se me oye? Sí. perfectamente. Bueno, una alegría estar virtualmente en SADAF, como dijo Leandro, ya estuve ahí, pero sobre todo es una alegría volver a ver a María Eugenia, que hacía tanto tiempo que no veía, a Ada, que estaba por ahí, creo que identifiqué a Bruno también, y Hernán, que se fue obviamente porque sabía que iba a hablar yo, lo cual me parece muy inteligente. Debe estar por ahí atrás. Bueno, de mi parte estuvo muy bueno escuchar a Alejandro y a María Eugenia. De mi parte hablar un poco por el grupo de investigación y de trabajo que creó Pablo Meloño y Jorge Rasner. A los dos los hemos perdido en los últimos años, lo cual para nosotros ha sido obviamente un golpe muy duro. Em, Más allá de eso, también no sé si lo han hablado, pero cabe contextualizar que este grupo se encuentra en la Facultad de Información y Comunicación. Y para Pablo, y también para Jorge, era un desvelo demostrar que la epistemología también tenía cosas para hacer dentro del campo de la comunicación. Y eso era algo muy importante a nivel institucional, pero no solo a nivel institucional, sino que para aquellos que conocían a Pablo, Pablo era una persona muy expansiva, brutalmente expansiva. Y bueno, Servieri, un colega nuestro, Ignacio Servieri, que bueno, ahora ostenta el cargo de Pablo, él dijo algo muy interesante en el último encuentro, dijo, Pablo tenía la capacidad de ser expansivo, ser comunicador, de ser un buen gestor, de ser un buen docente y además escribir muy bien, ¿no? Era como que jugaba muy bien en todas las canchas. Entonces, también como del germen de este documental en tanto propuesta, es una combinación de esas dos cosas, una suerte de mandato institucional al estar en una facultad de comunicación, pero también una voluntad propia de Pablo por expandir esta temática. Todos sabemos la obsesión que Pablo tenía por Kuhn, eso es evidente. Y Eugenia dijo algo que a mí me gustó mucho porque es muy cierto que otra obsesión de Pablo era qué se puede decir de Kuhn desde el Río de la Plata. Y, y eso era importante también como para decir, pues nosotros también existimos, ¿no? Y si ustedes ven, también esto tiene que ver con la comunicación, incluso con la teoría de la comunicación. Y yo soy del campo de la literatura, entonces veo un poco de adentro y de afuera la filosofía, pero hay la gran ingesta de producción académica en el campo de la filosofía se da en inglés, ¿no es cierto? Nosotros en literatura escribimos más en español porque tenemos una defensa natural de la lengua. Eh, Cuando digo esto también digo porque Pablo también defendió el castellano como canal de comunicación. No era tan solo el Río de la Plata, sino que también había una cuestión de lenguaje. Eso lo acompañó con varias publicaciones y con la propia traducción y edición de las conferencias. Entonces hay como varias aristas para entender los motivos personales e institucionales para la producción de este largometraje. Por otro lado, es verdad, el documental sufrió muchas peripecias. En esto digamos, hay que sobresaltar el caso de Alejandro, que realmente hizo esto en situaciones muy complejas, con el tema del presupuesto. También yo recuerdo muy bien que Pablo tenía un aprecio por Alejandro, eso Pablo me lo dijo varias veces. También tengo que agradecer a María Eugenia, que alguien lo dijo por ahí, creo que fue Leandro, que se puso el trabajo al hombro. Y por último, no quiero dejar de mencionar a nuestro querido Jorge Rasner, que se nos fue hace, ¿qué? 7 meses, ¿no? Jorge también puso mucho de sí para la finalización de este trabajo. De hecho, hubo problemas, se perdieron discos, faltaba hacer un giro, creo que era lo que comentaba María Eugenia recién, faltaba hacer algún giro
narrativo en el documental, que bienvenido fue. Pero Jorge le puso mucho de sí para concluir este trabajo. Para nosotros, como equipo, como el equipo que quedó, en el sentido más allá de Pablo y de Jorge, fue un honor haber trabajado con ellos. Obviamente, Pablo de los dos era el más dinamizador, el que tenía realmente un motor adentro que no lo dejaba quieto, pero Jorge era muy fiel a las ideas de Pablo y en ese sentido también lo quiero recordar. Pablo fue el que inició esto desde la facultad, pero Jorge fue el que lo finalizó. Y eso me parecía importante plantearlo. Un trabajo de esta envergadura demora mucho tiempo en procesarlo también. Tengo entendido que ustedes lo están haciendo en las presentaciones que hay en diferentes universidades. Hoy por suerte también en SADAF, lo hicimos en FIC el año pasado. Ahora probablemente tenga que hablar con Alejandro para hacer otra presentación en Montevideo. Ha sido un trabajo muy grande. Yo todavía no tengo claro cuál ha sido la recepción de los cunianos alrededor del mundo sobre este trabajo. Eso es algo que me gustaría rastrear con el tiempo. Sobre todo el impacto en el campo de la comunicación. Nosotros lo hemos presentado a estudiantes. A los estudiantes les ha gustado mucho, obviamente mucho más que nuestras clases. Y por otro lado, claro, porque era un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Para los estudiantes de comunicación, que muchos de ellos se acercaron a través de los medios audiovisuales, tener un documental de estas características ha sido un éxito, ha sido un éxito para la facultad, nos ha felicitado decanato y tal. Y siempre intentamos remarcar que esto ha sido, sí, un trabajo capitaneado por Pablo, pero que no hubiese sido posible sin la contratación de Alejandro y sin María Eugenia y obviamente nuestros queridos aliados, cómplices, compinches que están ahí, ¿no? Que son ustedes, que creo que algo así como la comunidad Bertrand Russell, que a mí no me dejaron entrar porque soy más joven, eso es lo que tengo entendido. Pero también ustedes jugaron un papel fundamental en este documental. Y siempre me acuerdo de las palabras de Leandro cuando cerró en FIC aquel día, que se emocionó y dijo, hermano, hasta un documental hicimos, ¿no? Yo creo que es una gran consagración de trabajo para Pablo, obviamente para Leandro también, pero como de final de carrera académica. Yo me acuerdo muy bien de esas palabras de Leandro, a mí me emocionó y también habla de la trayectoria de la investigación, ¿no? Es decir, está todo bien con publicar, hacer papers, ¿no? Muy bien, pero el trabajo de comunicación, ¿qué? ¿No? Empieza a perderse un poco el sentido de lo que uno hace si, no sé, capaz que es porque ya llevo unos años en la Facultad de Comunicación y esta ficha me está cayendo, pero para nosotros como equipo, el tema de la comunicación es muy importante. Y para resaltar una cosa, que muchos de ustedes son académicos y tal, y un poco de manera egoísta, pero siempre lo remarco a todas las personas que tengo la oportunidad de hacerlo, eh, para mí el gran trabajo, insisto que esto es muy egoísta, el gran trabajo de Pablo, más allá de esto, ha sido crear un equipo maravilloso. Y esto lo digo en términos humanos. Insisto, la mayoría son académicos. Saben que eso es casi imposible, ¿verdad? Equipos humanos, gente de buen corazón, reunida en una universidad, pues es algo muy difícil. Y la verdad es que Pablo lo hizo. No solo un gran documental, sino que hizo un equipo maravilloso que es el GESID, el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que obviamente salimos todos golpeados, todos los integrantes, después de la ida de Pablo, de Jorge, la salida de Agustín Curtoasí también, que no falleció, pero también salió del equipo. Salimos todos golpeados, pero con una capacidad de resiliencia brutal, con mucho cariño y mucho afecto por todo lo que nos dejaron.
Y sí nos ha costado, nos sigue costando, somos muchos menos también, pero insisto, el nivel humano que hay en el equipo es brutal. Y uno diría, bueno, Pablo formó este equipo pensando en la calidad académica. Bueno, tal vez sí, pero me animaría a decir que también en la calidad humana. Y creo que este documental es parte de esa capacidad que tenía Pablo de reunirse con gente de buen corazón, que yo entiendo que es un concepto muy vago, pero que sigue funcionando, ¿eh? Sigue funcionando. Entonces, de mi parte, agradecerles por este encuentro desde el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, decirles que seguimos trabajando, que seguimos en pie y que obviamente están invitados a venir a Montevideo cuando sea, que van a ser bien recibidos. Y estamos pensando en nuevas posibilidades de comunicación, tal vez no audiovisual, sino más en formato podcast. Y bueno, hacia allí vamos. Muchas gracias. Bien. Mauri, muchas gracias por venir y mando también cálidos saludos a los compañeros que sí, y sabes que siempre en SADAP son todos bienvenidos. Así que bueno, ya haremos nuestra próxima binacional, que siempre tiene una pata en SADAP y una pata en la FIC. Y bueno, pasamos raudamente, porque estamos un poco complicados de tiempo, a Ángel Rivera. ¿Andás por ahí, Angelito? Sí, acá estoy. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, uno de los protagonistas también de la película y de esta red internacional que conformamos con Pablo. Una voz autorizada para hablar de este documental, así que te saludamos con mucho cariño desde SADAF, donde también has estado, y donde también volverás a estar, por supuesto. Así que te escuchamos, querido. Bueno, muchas gracias, Leandro, y hola a todos por allá. Qué bueno estar en SADAF, aunque sea virtualmente. Bueno, yo debo confesar que voy a hablar un poco desde la nostalgia por varias razones, pero pues entenderán que quizás no puedo hacerlo de otra forma por todo lo que está sucediendo en mi país y bueno, estoy muy conmovido y eso hace que cualquier cosa que diga tenga un poco ese tono nostálgico. Y cuando Leandro me invitó a hablar en este maravilloso encuentro, pues me pidió que quizás hablar un poco sobre por qué había gente de Colombia, gente de Brasil, bueno, gente de otras partes, no necesariamente de Argentina y Uruguay, involucrados en este documental. E inevitablemente, pues la respuesta tiene que ver con la relación que Pablo tenía con otro conjunto de investigadores que estaban más allá de Argentina, más allá de Uruguay. Em, ¿Qué tengo que ver yo con Kuhn? Pues yo hice una tesis doctoral que terminé en 2015 que tenía que ver con relativismo científico y allí Kuhn aparecía una y otra vez, pero no era una tesis sobre Kuhn. Entonces yo no tenía un conocimiento profundo de Kuhn, pero más o menos conocía sus obras más conocidas. Y en un encuentro en 2018 en Alfán, a propósito que la semana pasada hubo Alfán en Lima. Este Alfán fue en Colombia, en Villa de Leyva, y allí me conocí con Pablo y coincidimos en una mesa de filosofía de la ciencia, donde yo presenté, no sé, cualquier cosa, pero Pablo presentó justamente el trabajo de edición que había hecho con Hernán y la traducción que hizo Leandro de las conferencias Thalheimer. Y una cosa que me parece importante de ese momento es que a pesar de que era una mesa de filosofía de la ciencia y de que todo el mundo conoce a Kuhn, la verdad es que la mayoría del auditorio desconocía la existencia de estas conferencias y rápidamente Pablo fue muy hábil en maravillar a todo el mundo con la existencia de las mismas y con el hecho de que se hayan publicado primeramente en español. Em, y eso hizo entonces que muchas personas pues nos acercáramos a él y empezáramos a entrar en una relación. En particular conmigo fue una relación de una gran amistad y rápidamente se estableció una red académica de trabajo con varias personas y algo que se decía hace un momento es que Pablo tenía una virtud que es muy difícil de encontrar y es la
hacer trabajar a la gente gustosamente y más o menos en masa, como que él tenía un imán para eso, ¿no? Entonces, pues de nuevo, yo había trabajado Kuhn en mi tesis de doctorado, pero mi tesis no era sobre Kuhn, no era mi interés, digamos, ser un especialista en Kuhn o algo por el estilo. Y de repente en un par de años me vi envuelto en una serie de special issues sobre Kuhn, encuentros virtuales y presenciales sobre Kuhn, etcétera, y de repente ya solo estaba trabajando en estas cosas. Y bueno, pues después vino un momento importante que fue cuando Pablo me invita a mí, pero también a otros colegas de otros países, también colombianos. Una cosa curiosa es que aunque varias personas estábamos interesados en los mismos temas acá mismo en Colombia, pues ni siquiera trabajábamos entre nosotros mismos y solo lo empezamos a hacer cuando Pablo nos convoca a ellos. Entonces, a eso me refiero con esta virtud que tenía Pablo de conectar a la gente. em, traspasando las fronteras, digámoslo de esa manera. Y entonces nos invita a este binacional del que se ha hablado varias veces, no recuerdo exactamente el año, tal vez fue 2021, 2022. Y recuerdo que cuando Pablo me invitó me dijo como, bueno, y entonces cuando vengas, entonces vamos a hacer unas tomas para que aparezcas en la película que estamos haciendo. Y yo pensé que me estaba haciendo una broma y me dijo, no, 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 esto es real, estamos haciendo una película. Y bueno, entonces como esta historia que ahí con Pablo siempre tenía unas ideas que a uno le parecían que estaban tremendas y a veces eran increíbles. Y bueno, entonces también en este encuentro pues tuve la fortuna de conocer muchas personas queridas, amigos, pues Leandro, Bruno, Hernán, Lucía, Santiago, bueno, y podría seguir la lista, un montón de personas maravillosas. Así que, digamos, como que la aparición, creo yo, de la película, de un poco de personas no uruguayas, no argentinas en esta película, tiene que ver con esa virtud de la que estoy hablando, que tenía Pablo, de conectar a la gente y de hacernos investigar los temas que a él le interesaban. Y tal es así que hoy en día, con Bruno y con Leandro, por ejemplo, estamos editando un libro sobre los escritos inéditos de Kuhn, pues papers sobre eso, sí, sobre las Thalheimer, las Notre Dame, el Plurality, etcétera. Así que seguimos haciéndolo y sobre todo creo que, digamos, la gran historia no explícita que está detrás del documental es una historia de unos lazos de amistad que empezaron a surgir y a afianzarse subrepticiamente y quizás sin que nosotros lo notáramos. Y por eso creo que el documental es tan auténtico y por eso yo creo que ahorita escuchando lengua, no es un documental, no es un documental que solo entiendan los filósofos o las filósofas, es un documental que puede entender cualquier persona que en general está interesada y ese lenguaje es amable y ese lenguaje refleja un poco el carisma que tenía Pablo y era ese carisma que nos hacía a todos así de alguna manera. Y bueno, yo creo que no tengo mucho más por decir. Quizás anecdótico, yo era el que hablaba mal de Kun en el documental, en parte porque Pablo me pidió el favor de hacerlo, hay que decirlo, pero disfruta de hacerlo también. Entonces, bueno, nada, muchas gracias nuevamente y bueno, creo que así breve puede ser mejor. Bueno, Angelito, muchas gracias por tu intervención, por venir. Y bueno, siempre se te extraña por acá y te mandamos un gran abrazo también. Sé que sabemos que Medellín no fue una de las ciudades más golpeadas, pero que la cosa en Colombia quedó muy mal tras el terremoto. Así que aprovechamos a mandarles mucha fuerza desde acá y sabés que dentro de lo que se puede hacer, siempre cuentan con nosotros. Muchísimas Este, bien. Bueno, nos queda una charla más. Este, la intervención de querido Bruno Borges que tengo a mi lado. Así que Hablo, ¿te parece? No, andá y yo te diría que tenés que ir a las sillas. Te podés servir un vaso de agua y todo. Instalaciones. Son siempre. Y no sé por qué acaba de comprar un vaso porque está buenísimo. Exacto.
Sabemos que era un profundo consumidor de whisky como todo buen uruguayo. Uno de nuestros principales temas de conversación era hablar de whisky, tomando whisky. La mejor manera. Bueno, un gusto estar hablando acá. Hablar último tiene estas cosas feas, es que ya todo el mundo dijo todo, y todo el mundo está cansado y se quiere ir. Entonces hay poco que decir y en algún sentido quisiera usar poco tiempo. Pero lo primero que quisiera hacer es, por supuesto, agradecerle muchísimo a Lean, amigo Lean, por la invitación a hablar hoy acá. Es la presentación de una película, tiene ciertas peculiaridades para mí esta presentación, porque para mí la presentación de una película es sobre un amigo, o sea, Kun es una excusa, Kun siempre fue una excusa, desde el principio, pero acá en este contexto para mí no es ni siquiera una excusa, esto es un evento sobre un amigo y una película sobre un amigo y gente hablando de y a través de un amigo que fue Pablo. Lean me invitó a hablar sobre el impacto del documental como tal en el contexto académico más y menos inmediato. Y creo que parte de lo que estoy escuchando a lo largo de todas las intervenciones es que el documental es muchas cosas. Es un producto audiovisual, es un producto didáctico, se puede usar en escuelas, se puede usar en vestibulares, en universidad, en grados superiores, es el testimonio de un grupo de trabajo muy primera persona, es el testimonio de la obra y del trabajo de una persona en particular, que no es Kun, que es Pablo, de quienes lo acompañaron mientras eso sucedía y lo recordaron luego de que ya no esté, en muchas cosas. Y me gustaría hablar de dos o tres en particular. La primera es que es un testimonio de una demanda que creo que por mucho tiempo fue implícita y cada vez más explícita a nuestra propia disciplina. Esto es y no es, como decía Leandro al principio, una película de nicho. Pero leída como película de nicho creo que es el testimonio de que tenemos que trabajar en la comunicación, no diría de la filosofía en general, pero siempre de la filosofía de la ciencia. Teníamos hablando a una colega, y hay muchos colegas y muchos espacios institucionales dedicados a no la enseñanza de la ciencia, sino a la comunicación de la ciencia, y hay hasta carreras que nos enseñan o le enseñan a gente que no somos nosotros a comunicar los resultados de la ciencia, y creo que hay poco hecho, poco dicho, poco pensado respecto de cómo comunicar los resultados de la filosofía de la ciencia. Y en ese sentido es algo que no solamente nos interpela desde algún aspecto subjetivo de, ay, qué copado comunicar lo que nosotros hacemos, etcétera, sino es una demanda social que tenemos que saber atender. Que lo que hacemos todos los días en espacios como este, dentro y fuera de este, en las aulas, en nuestras casas, en los bares, cuando escribimos artículos, tenga que tener algún reflejo en el ámbito social que sea accesible para personas que están fuera de este nicho. Y algo que decía Alejandro, y me parece sumamente valioso pensar, es que eso tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido. Algo que destaco muchísimo de la intervención de él es que incluso, no sé, nosotros que estamos en el nicho de la filosofía, él que está en el nicho del cine, nos enteramos del trabajo de investigación de otros nichos a través de documentales, libros, productos de consumo general, que tienen que ser divertidos para nosotros, si no lo cerramos y pasamos a lo siguiente. Y creo que hay en esto un producto terminado que llevó muchísimo tiempo y no dejo de pensar también en qué buen timing, en aquel momento en que esta idea surgió por primera vez de lograr esto, que es, no voy a decir único en su especie porque no conozco lo suficientemente el campo como para saberlo, pero es un producto muy raro. Es raro que se proyecten películas en sala, principalmente porque hay pocas películas que pasar en sala. Y creo que parte que decía es que Lean también, es una invitación esta película a seguir sosteniendo respuestas a esa demanda, que es saber comunicar lo que hacemos y reflejar lo que hacemos en productos que vayan más allá de nuestro nicho. Creo que ese es uno de los aspectos que tiene esta película en términos de impacto académico o institucional, que me parece que está piola de destacar.
Otro que me parece muy interesante es, nada nuevo porque está muy cercano a la intervención de Mauricio, esto es un documental sobre un grupo de trabajo. Y es también un documental sobre un grupo de amigos, muchos de los cuales estamos acá, hablándonos con una cámara de por medio, y podríamos tener un wiki de por medio, y también las cosas funcionarían igual. Y eso no es distinto de lo que hacemos. Creo que algo que tuvo Pablo y que yo siempre le admiré y de lo que aprendí un montón es entender que esto que hacemos es un trabajo. Lindo, divertido, pero es un trabajo, es nuestro trabajo. Y esa dinámica que permite vincularnos como pares, como colegas, con nuestros colegas docentes, con nuestros colegas alumnos, con nuestros colegas de otras instituciones, de nuestros países, de otros países, tiene su parte más interesante, o lo que yo encuentro como su parte más interesante, que es la capacidad de ser protagonistas. Esto es un documental sobre Kuhn, pero no es un documental sobre Kuhn, es un documental sobre ese grupo de trabajo. Y lo más piola, y rescato lo que decía Leandro, a través de un documental sobre un grupo de trabajo se convierte en un documental sobre nosotros. Es un documental sobre lo que nosotros podemos hacer. Somos capaces de encontrar, rascando en los últimos archivos del MIT, algo que nadie había encontrado o que nadie se le había ocurrido la idea de publicar, e insistir con nuestro espíritu rioplatense latinoamericano hasta que eso salga y publicarlo y con 2 mangos hacer algo que en otros lados hubiera requerido una inversión enorme en tiempos, en recursos humanos, en posibilidades. Eso que es el objeto que el documental muestra, es algo que también se muestra en el propio documental. No hemos escuchado desde que arrancó estas intervenciones, más que historias de accidentes, discos que se perdieron, personas que estuvieron y dejaron de estar, gente que no quería participar y que después terminó participando, guiones que se tuvieron que cambiar, plata que faltaba, y así todo quedó un producto que, bueno, yo no dejo de verlo con los ojos de un amigo que extraña a su amigo, pero un producto que es hermoso, está buenísimo y que donde se muestra, funciona. Y ese es otro aspecto de este documental que me parece interesantísimo destacar. En tanto objeto que está ahí, y en tanto es un documental acerca de una historia, que es la historia de la recuperación de estos textos de Kuhn, de su publicación en español. No quiero dejar de destacar eso, también es algo que tenía Pablo, que sigue siendo clave para mi forma de laburar y la forma de laburar de gente que tenemos con nosotros, que pensarnos en nosotros no solamente como protagonistas en el sentido de ser capaces de llevar nuestra voz latinoamericana y periférica a los grandes centros de producción de conocimiento en nuestra área, sino de traer a esa gente a hablar acá. Y traer a esa gente a hablar acá en nuestro idioma. Creo que eso es fundamental. Y eso es también el tema de esta película, un tema de este documental. Y el último, que fue en realidad el primero que mencioné, es un documental sobre Pablo. Un documental sobre él, porque el documental es él. En un sentido muy básico. Yo no pude dejar de pensar durante todo el día en esa frase que dice Marina en un momento, es, bueno, es Pablo haciendo lo que hacía Pablo, ¿no? Tomando una idea que era un delirio absoluto, que no tiene sentido, vamos a hacer una película sobre Kuhn, obviamente, y llevar eso adelante, decía ella, más allá de las posibilidades de concretar. Estirar el mundo para que el mundo pueda contener eso que es poco probable que contenga. Así pasó con la película, así pasó con los encuentros binacionales, así pasó con los libros, así pasó con su inserción institucional en Alfam, con el programa de mentoría, que fue la última cosa que hicimos juntos y que eso terminó hace un poquitito, un programa de mentoría inspirado en lo que hace Focus en Europa. Y nada de eso hubiese sido posible sin Pablo, sin esas fuerzas, sin esa energía. Y creo que es interesante que el documental sea sobre él y sobre ese aspecto de él, porque creo que eso es algo que también vale la pena discutir. Un poco en este espíritu de volver a ser protagonistas, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes respecto de esto ahora? Y bueno, hay muchos otros aspectos que me parece se podrían mencionar en cuanto a cómo este documental y el tema central del documental impacta en
en producción y en la forma de trabajar, pero solo quisiera terminar diciendo dos cosas. La primera es un hilo conductor de estas tres cosas, de la posibilidad de generar un producto de comunicación, de la posibilidad de armar un equipo de trabajo que sea capaz de llevar adelante este tipo de proyectos, de la posibilidad de ser personalmente motor de este tipo de proyectos, es pasárselo bien. Si hay algo que se vio acá, somos un grupo de amigos charlando entre nosotros, viendo un documental sobre un grupo de amigos charlando entre ellos, y une en el fondo allá, siendo una gran excusa para que hagamos todo esto. Y uno diría, es medio hackear el sistema para poder trabajar y divertirte, eso tiene que ser trabajo. Eso es la filosofía, no hay otra manera. El señor encerrado en la habitación pensando sobre Kant, ya fue, eso se terminó. No es esa filosofía y no debió tal vez nunca. O sea, y esa filosofía es esto que hacemos nosotros y de esta manera. Y si no es solo eso, al menos es una excelente manera. Y por último, retomo algo que dijo Ángel en su intervención, jugando con esta idea de, bueno, Kun siempre fue una excusa para juntarnos, hacer eventos, jugar con gente y hablar con gente con la que efectivamente no pensaríamos que son nuestros interlocutores naturales, con Paul, con muchísima otra gente que apareció en esta película, mencionadas intervenciones. Es difícil me puedo y ahora Pablo también es una excusa. Ya no es más uno de nosotros sentado a la mesa, y ahora es una excusa para seguirnos juntando. Y en ese sentido, un poco también publicitando nuestros propios productos, nuestro propio kiosco, me menciono que muy sobre el borde, sobre el filo de la muerte de Pablo, organizamos con Lean y con Ángel, quien habló recién, un número especial en homenaje a Pablo, que por supuesto tenía muchísimas intervenciones que rozaban la temática que Pablo trabajaba, que era Kuhn. Y eso ya no era acerca de Kuhn, era acerca de Pablo. Y menciono también el libro al que hizo referencia Ángel Rivera, que lo estamos publicando con la gran ayuda de Lidia Payton y de Grunter, que tiene intervenciones de mucha también de la gente que está mencionada esta tarde, de Paul, de Kozokindi, de Marco, de Reich, de mucha otra gente que nos ayudó a escribir un libro que es principalmente sobre el valor, el rol y la significación filosófica de la obra, bueno, ya no vale decir inédita, pero póstuma de Kuhn, que en gran parte no es inédita, gracias a gente como Leon, como Pablo Hernán, pero que al fin del día, incluyendo distintos trabajos publicados y publicados de Pablo, es también un libro sobre Pablo, un libro sobre él, sobre lo que hizo, y a través de él, un libro sobre nosotros. Así que creo que la mejor forma que tengo de cerrar esto, que me tocó casi por azar cerrar, es volver a decir lo obvio, que extrañamos mucho a nuestro amigo, pero al mismo tiempo me pone muy contento y me hace muy feliz que él tenga ese mismo rol que alguna vez tuvo Kuhn, y que es ser una buena excusa, juntarnos a seguir trabajando, a seguir haciendo filosofía y a seguir pasando la vida. Así que, acá termino. Bueno, oh, qué difícil esta jornada, qué linda, pero qué difícil por todo lo que mueve. Sigo sin poder cumplir, terminar una jornada alrededor de la película sin lagrimear un poco. He fallado nuevamente, pero bueno, somos dos. Nada, bueno, muchísimas gracias a todos por venir, a los virtuales y a los presenciales. Muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que hicieron. Por favor, es un gusto, y es un gusto hacerlo acá en Sadaf, que es nuestra casa. Así que muchísimas gracias y cerramos. Gracias. Muy bien.